Te regalarán $5 si escuchas y haces lo que te diré en los siguientes 2 minutos. Te contaré rápidamente cómo ganar más de 3.500 pesos mexicanos en 4 meses sin hacer prácticamente absolutamente nada. Descarga Honey Again con el link que te dejo en la descripción del video. Instala la aplicación, no tiene virus, y haz cualquier cosa que requiera uso de internet desde el dispositivo que utiliza la aplicación, desde ver YouTube, Facebook, redes sociales, jugar online, hacer búsquedas en Google, etc. Al hacerlo, la aplicación recolectará la información secundaria que tú le brindes. Entiéndase por información secundaria, gustos, preferencias, búsquedas, likes, etc. Nada de cuentas bancarias, nada de correos electrónicos, nada de contraseñas, nada de fotos personales, nada de ninguna esa mierda que nos provoca miedo a todos. Esto lo hace con el fin de vender esta información a grandes compañías. ¿Para qué? Para que puedan ponerte anuncios más adecuados cuando tú entres a internet. La diferencia entre Honey Again y otras compañías como Google, Facebook, Twitter, etc. es que Honey Again sí te paga por esa información. Puedes usar la aplicación hasta en 3 dispositivos diferentes para aumentar tus ganancias. Además, puedes invitar a un amigo a que se descargue la aplicación usando tu link de referido. Al hacerlo, ganarás 10% extra de todo lo que tu amigo genere sin quitarle nada a él. Yo con solo 30 personas he conseguido $170 en 4 meses sin hacer absolutamente nada. La aplicación te paga en PayPal o en Bitcoin. Importante, el correo que tú pongas en la aplicación es el correo al cual ellos te van a depositar, ya sea en PayPal o en Bitcoin. Y lo mejor es que sí paga, o sea, está comprobado que paga. De hecho, yo he solicitado un cobro, se los voy a dejar por aquí en alguna parte del video, y ahí está, comprobante de pago, sí paga. Recuerda, instala la aplicación con mi link de referido y te regalarán $5. Es totalmente libre de virus, pero si el navegador te pone que puede ser peligrosa, es porque le hace la competencia de recopilar información secundaria. Pero en serio, no es para nada peligrosa. Pero igualmente no te preocupes, igual si ves que la aplicación no te funciona o algo malo, simplemente desinstálala. Sencillo. Pero bueno, eso fue todo. Descarga Honey Again y empieza a generar dinero sin hacer absolutamente nada. Nos vemos. Chao, chao. La temporada inicia con una escena devastadora en la que se nos muestra a un hombre de avanzada edad despertando lentamente tras haber quedado inconsciente durante un violento enfrentamiento. Al abrir los ojos, descubre que su aldea ha sido completamente destruida, reducida a cenizas tras un ataque brutal perpetrado por una tribu rival de homínidos. El silencio que lo rodea solo es interrumpido por los restos humeantes del lugar que alguna vez fue su hogar. El anciano se encuentra gravemente herido, atravesado por una flecha enemiga que aún permanece incrustada en su cuerpo. A pesar del dolor físico, la verdadera herida es emocional, pues ante él se extiende el cadáver colectivo de su gente, todos masacrados sin distinción. La impotencia y la desesperación se apoderan de su mente al comprender que no queda nadie con vida en su pueblo. Movido por la rabia, la tristeza y la necesidad de hacer algo ante tanta pérdida, el anciano comienza a realizar un ritual extraño y profundamente perturbador. Utiliza sangre, vísceras y otros restos orgánicos que mezcla cuidadosamente dentro de un jarrón y un cuenco, siguiendo un procedimiento que parece ancestral y prohibido, mientras su respiración se vuelve pesada y su mirada determinada. Mientras ejecuta el ritual, el anciano recita un conjuro incomprensible que provoca la formación de una pequeña tormenta eléctrica sobre el lugar. La energía generada por el hechizo es canalizada hacia el contenido del recipiente, culminando cuando introduce el brebaje dentro del ojo de uno de sus enemigos caídos, junto con el corazón arrancado de ese mismo cuerpo. La poción creada posee un poder inmenso, tanto que su sola existencia es suficiente para apagar el incendio que consume los restos de la aldea. El corazón sumergido en el brebaje adquiere un tono antinatural, casi radioactivo, emitiendo una energía que sugiere un origen mágico y peligroso, dejando claro que el ritual ha tenido éxito. Con el corazón aún activo y sus heridas parcialmente sanadas por la energía del ritual, el anciano se dirige hacia lo que parece ser un antiguo altar o cementerio oculto. El lugar tiene un aire solemne y prohibido, como si estuviera destinado únicamente a actos que desafían el orden natural de la vida y la muerte. Al ingresar al recinto, el anciano observa un cadáver cubierto por múltiples capas de piel. Sin vacilar, utiliza nuevamente sus poderes místicos y el corazón preparado para realizar un acto impensable, devolver la vida a aquel cuerpo inerte. La energía fluye violentamente, y el cadáver comienza a moverse bajo el control absoluto del anciano. Al acercarse y observar con detenimiento, se revela que el cuerpo reanimado pertenece a Spear, quien había muerto en la temporada anterior. Ahora Spear ha regresado como un muerto viviente, privado de voluntad propia, convertido en un instrumento de venganza al servicio del anciano que lo ha traído de vuelta. Sin perder tiempo, el anciano y Spear, en su estado zombificado, parten en busca de la tribu responsable de la masacre. La noche envuelve el bosque mientras ambos avanzan silenciosamente, con Spear actuando como un arma viviente impulsada por una fuerza que ya no le pertenece del todo. En la oscuridad, Spear se aproxima sigilosamente a un grupo de homínidos enemigos que se encuentran comiendo desprevenidos. Al escuchar ruidos provenientes del bosque, los homínidos toman sus armas, alarmados por la presencia de una figura enorme con aspecto de muerto, cuya sola apariencia genera pánico inmediato. Los homínidos atacan a Spear con ferocidad, pero este responde utilizando
usando su memoria muscular y su fuerza bruta. A pesar de su rigidez y falta de flexibilidad, derrota a sus enemigos uno por uno con extrema facilidad, ignorando las múltiples heridas que recibe, ya que su cuerpo muerto no siente dolor alguno. Incluso cuando es apuñalado repetidas veces, Spear no se detiene. Continúa avanzando y eliminando a cada homínido hasta que uno de ellos nota al anciano detrás, sosteniendo un bastón brillante. Intuye que él es la fuente del control y decide atacarlo directamente. El homínido lanza su lanza contra el pecho del anciano, matándolo en el acto. Con su muerte, el control mental sobre Spear se rompe de inmediato. Spear queda inmóvil, atrapado en un estado de conciencia apagada justo antes de acabar con el último enemigo restante. Este último homínido aprovecha la oportunidad para huir, no sin antes cortar un pedazo de la cabeza y del cerebro de Spear. El ataque deja al protagonista aún más dañado, pero vivo, marcando el inicio de su existencia consciente como un ser resucitado y mutilado. Poco después, Spear comienza a recuperar una tenue conciencia. Se da cuenta de que ha vuelto a la vida, aunque su cuerpo se encuentra en un estado de putrefacción evidente. Es incapaz de realizar acciones básicas como hablar o parpadear, lo que incrementa su confusión y desesperación interna. Con la llegada del amanecer, Spear se adentra en el bosque sin rumbo definido, intentando comprender el sentido de su nueva existencia. A medida que avanza, alcanza una llanura habitada por diversos animales, los cuales huyen aterrados al percibir la presencia antinatural que emana de él. Spear intenta observar su reflejo en el agua para comprender su estado, pero es atacado por un cocodrilo gigante. Sus instintos se activan de inmediato y logra matar a la bestia con rapidez, demostrando que pese a su condición, sigue siendo un combatiente formidable. El viaje continúa hasta que Spear se encuentra con un homínido cuya apariencia le resulta inquietantemente similar a la suya. Al verlo ser arrastrado por el río, decide salvarlo, creyendo que se trata de otro muerto viviente como él. Sin embargo, al observarlo de cerca, descubre que no es un zombie, sino un homínido afectado por lepra. Aún así, este hombre se asombra más al ver a Spear con el cerebro expuesto, lo que no impide que decida ayudarlo. El leproso guía a Spear hacia su pueblo, creyendo que ambos comparten la misma condición. Lo trata con paciencia, convencido de que Spear también sufre daños mentales, y lo conduce hasta una comunidad aislada de personas afectadas por la enfermedad. Al llegar al pueblo de los leprosos, todos se sorprenden ante la apariencia de Spear. Él, por su parte, observa a los habitantes con confusión, incapaz de comprender por qué ha vuelto a la vida ni qué papel cumple ahora en ese mundo. El leproso invita a Spear a quedarse y le ofrece refugio en una cabaña improvisada. Allí Spear comienza a reposar y lentamente empieza a experimentar recuerdos fragmentados de su vida pasada, recordando que alguna vez fue humano. Con el paso del tiempo, los recuerdos se intensifican. Spear recuerda sus combates, su fuerza y finalmente a su familia, recuperando gradualmente su identidad y conciencia, aunque atrapado en un cuerpo que ya no le pertenece del todo. Al caer la noche, el pueblo es atacado por un grupo de hombres armados a caballo, equipados con armas medievales. Los atacantes masacran a los leprosos sin piedad, quienes no pueden defenderse ni huir eficazmente. Los gritos y la sangre despiertan en Spear recuerdos traumáticos de su pasado, especialmente la masacre de su familia. Al reconocer el peligro, decide intervenir y enfrenta a los atacantes con una furia incontrolable. Spear derrota al primer bandido junto con su caballo, lo que provoca que el resto del grupo se vuelva contra él. A pesar del miedo de los animales y de las heridas recibidas, Spear lo supera con su fuerza y experiencia. Los bandidos no pueden igualar su poder salvaje. Aunque lo hieren repetidamente, Spear no se detiene. Su cuerpo muerto no se ve afectado y uno por uno elimina a los atacantes. En un momento decisivo, Spear toma un caballo y se aleja del pueblo, atrayendo a los últimos bandidos. Allí libra el combate final, acabando con casi todos y dejando solo a 2 sobrevivientes. Como advertencia, Spear arroja el cadáver de uno de sus compañeros junto con su caballo, dejando claro que, si regresan, correrán la misma suerte. Los bandidos huyen aterrados. Tras la masacre, el leproso agradece a Spear considerándolo un guardián. Aunque lamenta la pérdida de casi toda su gente, le pide que se quede para proteger a los pocos sobrevivientes. Spear, sin embargo, continúa teniendo visiones de su pasado. Escucha a lo lejos el rugido de una bestia que reconoce de inmediato como Fang, su antigua compañera T-Rex. Ese sonido despierta en él un propósito más fuerte que cualquier otro. Decide abandonar el pueblo y adentrarse en el desierto durante la noche, siguiendo el eco del rugido. A pesar de su estado zombificado, Spear se aferra a la memoria de su antigua vida, impulsado por la esperanza de reencontrarse con Fang y recuperar algo de lo que perdió. El viaje se convierte en una búsqueda tanto física como existencial, en la que Spear avanza como una sombra del pasado, guiado por recuerdos, instinto y una conexión profunda con su antiguo compañero. Así concluye el inicio de la temporada, mostrando a Spear alejándose en la oscuridad, no como el hombre que fue, sino como un zombi salvaje de la prehistoria, decidido a encontrar a Fang y enfrentar el mundo una vez más. Y ahí termina el capítulo.
Bueno chicos, espero que les haya gustado el comienzo de esta tercera temporada de esta increíble serie que es Primal. Recuerden, si quieren ver más capítulos como este resumidos en el canal, dejen su poderoso like, compartan y suscríbanse para saber que les gustan estos videos. Y bueno, sin más, yo soy RunnerProx y nos vemos hasta otro video de Hablemos de Ficción. Recuerden, like, compartir, favoritos y suscribirse. Chao, chao. Transcurre un día completo, nos trasladamos a una extensa llanura donde numerosos animales, entre ellos grandes manadas de ñus y otras especies herbívoras, llevan a cabo sus rutinas habituales. Pastan con tranquilidad, se desplazan lentamente y mantienen una aparente armonía salvaje bajo el cielo abierto. Todo parece seguir el orden natural, sin que exista señal alguna de peligro inmediato o alteración visible en el paisaje que los rodea. Esa calma comienza a fracturarse cuando las aves perciben una perturbación en el ambiente. Sin una causa visible, un estruendo lejano y sordo se propaga por el aire, provocando nerviosismo entre ellas. Poco a poco el desconcierto se transforma en pánico, y las aves levantan el vuelo de forma caótica, huyendo en distintas direcciones como si intentaran escapar de algo que aún no pueden ver, pero que claramente presienten. Segundos después, el resto de los animales experimenta la misma sensación inquietante. Una vibración pesada parece recorrer el aire, acompañada de un olor intenso y antinatural que evoca muerte y descomposición. Los herbívoros detienen su alimentación, levantan la cabeza y fijan la mirada en un punto específico del horizonte, unidos por una misma intuición de peligro que supera cualquier instinto individual. Desde la distancia emerge una figura imposible, un ser que no debería caminar ni existir dentro del orden biológico. Se trata de Spear, avanzando de manera constante y sin emoción alguna. Su sola presencia altera el equilibrio natural de la llanura, pues no transmite vida ni intención clara, sino una sensación sobrenatural que provoca terror incluso en las criaturas más experimentadas del mundo salvaje. Spear atraviesa el terreno sin reaccionar ante el pánico que provoca. No acelera ni se detiene, ignorando por completo a los animales que huyen a su paso. Su cuerpo, ya muerto, no responde a estímulos emocionales ni a impulsos básicos de supervivencia. Camina con una determinación vacía, como si su única función fuera avanzar, sin importar el entorno ni las consecuencias. Durante su recorrido, Spear se adentra en un pequeño estanque sin vacilar. Camina directamente a través del agua, ignorando cualquier riesgo de ahogamiento. Sus pulmones ya no requieren aire y su cuerpo no responde a la necesidad de respirar. Cruza el estanque lentamente, emergiendo al otro lado sin dificultad, demostrando una vez más que las leyes naturales ya no aplican sobre él. Mientras continúa avanzando, fragmentos de recuerdos comienzan a manifestarse en su mente. Imágenes difusas de Fang aparecen de manera intermitente, acompañadas por sensaciones del pasado que contrastan con su estado actual. Aunque su cuerpo no responde emocionalmente, su mente empieza a reconstruir la vida que tuvo, evocando vínculos, combates y momentos compartidos con su compañera. Spear camina durante distancias incalculables, atravesando distintos ecosistemas sin detenerse. Llanuras, terrenos áridos y zonas de transición se suceden una tras otra mientras el tiempo pierde relevancia. Días y noches pasan sin que él muestre signos de cansancio, hambre o sed. Su viaje parece no tener destino definido, más allá de un impulso interno que lo mantiene en movimiento constante. Finalmente llega a un desierto durante la noche, el silencio es absoluto y la oscuridad envuelve el paisaje. No hay señales de vida cercana, solo arena, viento y una sensación de aislamiento total. En medio de esa quietud, Spear percibe un sonido extraño proveniente de debajo de la arena, una vibración profunda que parece desplazarse lentamente bajo sus pies. Al principio se acerca para identificar el origen del sonido, pero retrocede al notar que la vibración se mueve hacia él. Segundos después, la arena se abre violentamente y emerge un gigantesco gusano de arena, una criatura colosal con colmillos enormes y un cuerpo que parece no tener fin. La bestia se alza frente a Spear con la clara intención de devorarlo. El gusano ruge y expone sus fauces en un intento de intimidación. Spear observa de cerca la amenaza sin sentir miedo alguno, incapaz de experimentar terror en su estado actual. Sin embargo, un recuerdo irrumpe con fuerza en su mente, la imagen de su familia siendo devorada por criaturas prehistóricas y el pánico absoluto que vivieron en sus últimos instantes. Ese recuerdo reactiva temporalmente sus instintos primitivos. Spear comprende el peligro y huye, cayendo accidentalmente en una fosa llena de lianas afiladas. Estas se rompen contra su cuerpo, causándole heridas profundas que no le generan dolor. El gusano embiste la fosa y lo atraviesa con sus colmillos, perforando su torso sin lograr detenerlo. A pesar de ser atrapado varias veces, Spear consigue liberarse con dificultad. El combate se prolonga hasta que el sol emerge en el horizonte. La luz provoca quemaduras en la piel del gusano, obligándolo a retirarse y regresar a las profundidades de la arena, dejando a Spear maltrecho pero funcional sobre el terreno. Spear retoma su camino y se interna en una zona aún más extrema del desierto. La arena desaparece gradualmente, dando paso a rocas secas sometidas a un calor insoportable. Incluso los árboles comienzan a derretirse bajo el sol abrasador. Spear continúa avanzando, indiferente al entorno, emitiendo un hedor que atrae enjambres de moscas.
En determinado punto, una mosca gigantesca desciende desde el cielo y fija todos sus ojos sobre él. La criatura lo transporta a un espacio sobrenatural, donde Spear se encuentra aparentemente solo. El entorno carece de referencias claras, creando una sensación de vacío absoluto que contrasta con la brutalidad del mundo físico que ha dejado atrás. En ese espacio, Spear se encuentra con una versión de sí mismo cuando aún estaba vivo. Observa su antigua lanza, símbolo de su pasado como cazador y guerrero. Los recuerdos se intensifican mientras contempla su reflejo viviente, evocando combates, pérdidas y la identidad que alguna vez definió su existencia. La visión se transforma abruptamente en una pesadilla cuando una lluvia de fuego consume a su versión viva. Las llamas también lo alcanzan, reduciéndolo a huesos en una imagen devastadora. Segundos después, Spear despierta en el desierto bajo una lluvia torrencial, comprendiendo que todo fue una manifestación de su mente fragmentada. A pesar de la lluvia, Spear percibe nuevamente movimientos bajo la arena. Intuyendo que los gusanos continúan acechándolo, decide trepar a uno de los pocos árboles que aún permanecen en pie. Pasa la noche inmóvil, observando desde lo alto mientras las criaturas se desplazan bajo la superficie. Con la llegada del amanecer, Spear reanuda su marcha y alcanza una región montañosa. Desde la distancia logra distinguir una cueva en lo alto de una montaña. Sin dudarlo, comienza a escalar, impulsado por la curiosidad y la esperanza de encontrar respuestas o refugio en su interior. Al entrar en la cueva, descubre estructuras humanas talladas en la roca. A medida que avanza, se hace evidente que una antigua civilización habitó aquel lugar. Pasillos, cámaras y restos arquitectónicos revelan un pasado olvidado mientras Spear continúa explorando con cautela. Un rugido resuena en lo profundo de la cueva. Spear cree reconocerlo como el de Fang y se apresura hacia su origen. Sin embargo, la criatura que emerge de la oscuridad es un león que lo desafía con agresividad, marcando el inicio de un combate brutal. El león intenta intimidarlo y atacarlo, pero Spear no reacciona hasta que el peligro es inminente. Entonces se enfrenta al felino utilizando únicamente sus manos y dientes. La lucha es violenta y directa, culminando con la muerte del león tras un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. La victoria resulta efímera cuando varios leones aparecen y rodean a Spear. Los recuerdos de persecuciones pasadas activan su instinto de huida, pero su escape se ve frustrado por la superioridad numérica de las bestias, que lo atacan sin descanso. Durante la lucha, el suelo colapsa y Spear cae junto a los leones en un pozo inundado. Mientras los felinos entran en pánico al no poder nadar, Spear avanza sin dificultad, ajeno a la necesidad de respirar, y continúa buscando una salida. Más adelante encuentra una pintura rupestre que representa a un homínido derrotando a un gran león con una lanza. Spear la observa brevemente, pero no se detiene a interpretarla, avanzando sin darle importancia aparente a ese reflejo del pasado. Los leones reaparecen y Spear los enfrenta nuevamente, esta vez dominado por la furia. Uno a uno los derrota utilizando únicamente su fuerza bruta hasta acabar con todos los que se interponen en su camino dentro de la cueva. Cuando parece que la amenaza ha terminado, otro grupo de leones lo rodea. Antes de que ataquen, un rugido aún más poderoso resuena en la cueva, provocando que los felinos se aparten y revelen la presencia de un gigantesco león grisáceo. El león líder se enfrenta a Spear en un combate desigual. Su tamaño y fuerza superan ampliamente al muerto viviente, obligándolo a huir y soportar ataques que habrían sido letales para cualquier ser vivo. Durante el enfrentamiento, Spear logra herir uno de los ojos del león y encuentra la lanza de un antiguo homínido caído. Armado nuevamente, se prepara para un enfrentamiento decisivo. Ambos se lanzan uno contra el otro. En un ataque final, Spear atraviesa el cráneo del león con la lanza, matándolo de forma definitiva y poniendo fin al dominio del líder dentro de la cueva. La caída del león provoca que los demás felinos pierdan la voluntad de luchar. A pesar de superar a Spear en número, se retiran lentamente, reconociendo la amenaza que representa aquella criatura imposible. Spear queda solo entre los restos del combate. Ahora posee una nueva arma y una mayor conexión con sus instintos primitivos, lo que le otorga una renovada determinación para continuar su viaje. Al abandonar la cueva, Spear vuelve a escuchar a lo lejos un rugido que reconoce como el de Fang. La familiaridad del sonido reactiva sus recuerdos y refuerza su impulso por seguir adelante. Sin detenerse, Spear se adentra nuevamente en el mundo salvaje. Su figura se pierde entre montañas y terrenos hostiles mientras avanza guiado por la esperanza de reencontrarse con su antigua compañera. Retomamos el avance de Spear a través de una jungla espesa y húmeda, donde la vegetación forma muros naturales que apenas dejan pasar la luz. Cada paso lo da con lentitud, atento a cualquier señal que le recuerde a Fang. Aunque su cuerpo es el de un muerto viviente, su determinación permanece intacta, impulsada por la memoria de la amistad que compartió con la tiranosaurio y por la esperanza persistente de volver a encontrarla con vida. A medida que Spear se interna más en la jungla, diversas criaturas lo observan desde la distancia, ocultas entre hojas y ramas. Algunas reaccionan con temor, otras con curiosidad, sorprendidas por su apariencia antinatural. Sin embargo, Spear no se detiene ni responde a esas miradas, pues su mente está fija en un solo objetivo. La selva parece juzgarlo en silencio mientras él continúa avanzando sin descanso ni distracción alguna. El silencio interior de Spear se ve interrumpido por pensamientos cada vez más sombríos.
El tiempo transcurrido sin señales de Fang empieza a pesarle, y la idea de que su amiga haya muerto se vuelve más persistente. Esa posibilidad lo enfrenta a una soledad absoluta, distinta a cualquier dolor físico. En su interior, la ausencia se transforma en una carga constante que amenaza con quebrar la voluntad que lo ha mantenido en movimiento. En medio de ese estado de melancolía, un sonido tenue rompe la monotonía de la jungla. Se trata del canto de un pequeño grillo, un chasquido rítmico que destaca entre los ruidos naturales. Spear se detiene por primera vez en mucho tiempo, prestando atención a ese sonido mínimo. Algo en ese canto despierta recuerdos profundos, asociados a la compañía y a la vida compartida con Fang. Spear decide seguir el origen del sonido, observando con cuidado al pequeño insecto. Conforme lo sigue, comienza a sentir un apego inesperado hacia el grillo, al que asocia con la posibilidad de no estar completamente solo. La idea de domesticarlo surge de manera casi inconsciente, como una repetición del vínculo que alguna vez formó con Fang, creyendo que aún es posible construir compañía en un mundo hostil. El grillo, ajeno a las intenciones de Spear, continúa su vida con naturalidad, desplazándose sin mostrar interés por el zombie. Esta indiferencia no disuade a Spear, quien insiste en seguirlo con torpeza. El contraste entre el tamaño del insecto y la corpulencia del homínido hace que la persecución resulte difícil, generando pérdidas constantes de contacto visual y aumentando la frustración silenciosa de Spear. En uno de esos momentos de distracción, el grillo está a punto de ser devorado por un camaleón oculto entre la vegetación. Spear reacciona de inmediato, interviniendo con violencia para salvarlo. Este evento marca un cambio en su actitud, pues decide tomarse la protección del insecto con absoluta seriedad. A partir de ese instante, su instinto protector se activa con la misma intensidad que cuando cuidaba a Fang. Spear toma al grillo entre sus manos y decide custodiarlo sin descanso. Durante toda la tarde y la noche, mantiene al insecto resguardado en sus palmas, formando una especie de refugio improvisado. Al no necesitar dormir ni alimentarse, Spear se entrega por completo a esta tarea, convencido de que puede preservar al grillo de cualquier amenaza externa y así conservar un vínculo vivo. La noche transcurre con el grillo viviendo y descansando dentro de las manos de Spear. Para él, ese pequeño ser representa algo más grande que su tamaño, simbolizando compañía y continuidad. Spear imagina un futuro en el que ambos permanezcan juntos indefinidamente, ignorando la naturaleza salvaje del insecto. En ese momento, la idea de control se confunde con la necesidad emocional de no volver a estar solo. Al amanecer del día siguiente, Spear abre lentamente las manos, confiado en que el grillo permanecerá con él. Sin embargo, el insecto escapa de inmediato, volando con rapidez. La reacción de Spear es desesperada, lanzándose a buscarlo sin medir riesgos. El temor de perderlo activa un impulso casi irracional, recordándole de nuevo la fragilidad de los lazos que intenta conservar. La persecución lleva a Spear hasta lo alto de un árbol, donde el grillo se posa entre las ramas superiores. Spear escala con agilidad, utilizando una liana para impulsarse. En su afán por alcanzarlo, no percibe el deterioro de la planta, la cual se rompe repentinamente. El cuerpo de Spear cae con violencia, atravesando la copa y estrellándose contra el suelo con fuerza devastadora. El impacto rompe la tierra y revela un desnivel oculto que conduce a una cueva subterránea. Spear cae en la oscuridad total, desorientado por el entorno desconocido. La falta de luz y el silencio absoluto generan confusión, pero su condición de muerto viviente le impide sentir miedo inmediato. Aún así, no percibe que una criatura extraña se aferra a su pierna y comienza a morderlo. La criatura, con apariencia de duende, intenta devorar la carne de Spear sin éxito. Al notar el ataque, Spear reacciona instintivamente y la extermina de un solo golpe. Este acto desencadena una serie de gritos agudos que resuenan en la cueva. Spear comprende que no está solo y que ha traído la atención de una comunidad entera de criaturas hostiles. Una multitud de duendes emerge de la oscuridad, lanzándose contra Spear en un ataque coordinado. Su número es abrumador y aunque Spear intenta defenderse, termina siendo derribado y noqueado. La violencia del asalto demuestra que estas criaturas actúan en conjunto, protegiendo su territorio y reaccionando de forma extrema ante cualquier intrusión inesperada en su espacio subterráneo. Horas después, Spear despierta colgado del techo de la cueva, suspendido por lianas. A su alrededor observa cadáveres de otros homínidos, parcialmente devorados y almacenados como reservas de alimento. La escena revela la naturaleza depredadora y organizada de los duendes, quienes no distinguen entre presas vivas, cadáveres o muertos vivientes al momento de alimentarse. Spear mira hacia abajo y descubre que uno de los duendes ha comenzado a devorar su mano, consumiendo una parte significativa de su brazo. Con esfuerzo logra ahuyentarlo, observando cómo las criaturas continúan alimentándose sin discriminación. El dolor físico es secundario frente a la constatación de su vulnerabilidad y la pérdida progresiva de su cuerpo en ese entorno hostil. La vida de los duendes se revela como completamente cavernaria. Odian los sonidos y por ello habitan en una cueva silenciosa y oscura, donde cualquier ruido resulta una amenaza. Se alimentan de todo lo que cae en su territorio, manteniendo un equilibrio basado en la violencia.
Este rechazo al sonido explica la agresividad inmediata ante cualquier estímulo auditivo inesperado. El silencio se rompe cuando un chasquido familiar resuena en la cueva. Se trata del canto de un grillo, el mismo sonido que Spear había protegido con tanto empeño. El insecto ha caído también en la cueva y su canto provoca una reacción inmediata. Los duendes se alteran profundamente, mostrando una furia desproporcionada ante ese ruido persistente. Siguiendo la fuente del sonido, los duendes localizan al grillo y se abalanzan para aplastarlo. Spear, al darse cuenta de lo que ocurre, utiliza los huesos expuestos de su brazo mutilado para romper la liana que lo sostiene. Liberado, se lanza al suelo con el único objetivo de salvar al pequeño insecto que representa su último vínculo emocional. Los duendes se organizan en dos grupos, uno enfrentando a Spear y otro persiguiendo al grillo. La cueva se llena de caos y movimiento, aunque los duendes parecen más enfocados en silenciar el canto que en eliminar al intruso. Spear lucha con ferocidad, golpeando y empujando cuerpos pequeños, intentando abrirse paso hacia el insecto indefenso. A pesar del esfuerzo de Spear, un duende más astuto toma un hueso como arma improvisada y persigue al grillo con precisión. Tras varios intentos, logra aplastarlo, poniendo fin al sonido que tanto odiaban. Spear llega demasiado tarde y extermina al duende responsable, pero la pérdida ya es irreversible, sumiéndolo en una furia descontrolada. La muerte del grillo afecta a Spear más profundamente que la mutilación de su propio cuerpo. La rabia se convierte en un estallido violento y comienza a exterminar a los duendes sin distinción. Primero utiliza sus manos, luego se arma con lanzas improvisadas hechas con los restos de las criaturas, atravesando cráneos con una eficacia brutal y constante. La masacre se extiende durante horas, con Spear avanzando sin descanso por la cueva. Uno a uno, los duendes caen, incapaces de detener su embestida. La violencia no parece aliviar su dolor, pero se convierte en la única forma de canalizar la pérdida. Al final, la población entera de la cueva ha sido exterminada por completo. Rodeado de silencio y cadáveres, Spear se muestra más afectado por la muerte del grillo que por haber perdido parte de su cuerpo. Con cuidado, recoge los restos del insecto y le da un pequeño funeral, enterrándolo en la tierra de la cueva. El gesto refleja la importancia simbólica que el grillo había adquirido en su soledad. Tras el entierro, Spear se enfoca en encontrar una salida. Utiliza los cadáveres de los duendes, apilándolos uno sobre otro para formar una estructura que le permite escalar. La montaña improvisada es un reflejo del costo de su supervivencia, construida literalmente sobre los restos de aquellos que intentaron devorarlo. Antes de salir a la superficie, Spear nota que uno de sus órganos internos comienza a desprenderse debido a las heridas sufridas. Con calma, utiliza una pequeña piel como venda para asegurar su torso. También recoge una lanza de los duendes y un collar con un colmillo, objeto que le recuerda intensamente a los colmillos de Fang. Al emerger de la cueva, la luz del día contrasta con la oscuridad que ha dejado atrás. Spear se reincorpora y se dispone a continuar su viaje. El entorno vuelve a ser la jungla, aparentemente indiferente a lo ocurrido bajo tierra. A pesar de sus heridas, su determinación sigue intacta, impulsada por la memoria de su amiga perdida. De manera inesperada, Spear se encuentra con un grillo idéntico al que había cuidado durante la noche. La sorpresa lo inmoviliza por un momento, observando cómo el insecto se mueve libremente. Pronto nota que no está solo, sino rodeado de muchos otros grillos iguales, indistinguibles entre sí. Esta visión provoca una reflexión silenciosa en Spear. Comprende que los animales salvajes no pueden ser forzados a la compañía, y que su intento de posesión fue un error nacido de la soledad. La imposibilidad de distinguir a un individuo entre tantos evidencia los límites de su deseo de control sobre la naturaleza. Spear acepta que no puede reemplazar a Fang, ni crear un vínculo auténtico mediante la fuerza. La comprensión no elimina el dolor, pero le permite seguir adelante. Observa a los grillos dispersarse entre la vegetación, libres y ajenos a su lucha interna, recordándole la independencia inherente a todas las formas de vida. Volvemos al pasado y ahora vemos a la tribu de Mira, realizando un funeral honorario para quien fue su más grande protector. En el centro del claro se levanta una pira sencilla, adornada con ofrendas y objetos personales, mientras los aldeanos guardan silencio. El ambiente es denso y respetuoso, cargado de memoria colectiva. El nombre de Spear pesa en cada gesto, recordado no solo como guerrero, sino como salvador incansable. Desde la distancia, entre la vegetación que bordea el poblado, Fang observa junto a sus crías. La tiranosaurio no comprende el significado exacto del ritual humano, pero reconoce la gravedad del momento. Su postura es rígida, atenta, como si custodiara el cuerpo de un compañero caído. Sus hijos, más inquietos, imitan su quietud, percibiendo instintivamente que se trata de una despedida definitiva. Los humanos avanzan con lentitud, cargando los restos de Spear hacia el sitio de sepultura. Cada paso está acompañado por murmullos y gestos simbólicos que expresan gratitud. Spear no es tratado como un simple cadáver, sino como un héroe cuya presencia cambió el destino del pueblo.
La comunidad entera participa, conscientes de que su supervivencia fue posible gracias a sus sacrificios. Mira se mantiene cerca del cuerpo durante todo el proceso, su mirada no se aparta de la tumba que se excava frente a ella, como si temiera que al desviar la vista perdería también los recuerdos que conserva. El peso emocional se refleja en su respiración entrecortada. Para ella, la pérdida no es solo colectiva, sino íntima y profundamente personal. Cuando finalmente colocan a Spear en la sepultura, Mira se inclina y susurra palabras de despedida. Le promete que no debe preocuparse más, que puede descansar, porque ella se encargará de proteger al hijo que lleva en el vientre. Ese compromiso no es solo afectivo, sino una promesa de continuidad, como si el legado de Spear pudiera prolongarse a través de esa nueva vida. Antes de sellar la tumba, Fang se aproxima lentamente al centro del poblado. Los humanos retroceden con cautela, permitiéndole el paso. La tiranosaurio inclina la cabeza y emite un rugido profundo y prolongado, un sonido cargado de respeto y duelo. Es su forma de despedirse, un lenguaje primitivo que aún así todos comprenden como un adiós sincero. Tras ese gesto, Fang no se retira al bosque como era de esperarse. En lugar de ello, permanece cerca de la aldea, acompañada por sus crías. La decisión sorprende a los aldeanos, quienes jamás imaginaron que una bestia salvaje elegiría convivir con ellos. Sin embargo, la memoria de Spear parece funcionar como un puente invisible entre ambas especies. Con el paso de los meses, la presencia de los tiranosaurios se vuelve cotidiana. Los humanos aprenden a moverse cerca de ellos con cautela respetuosa, mientras las criaturas se habitúan al olor y a la actividad del poblado. Lo que inició como desconfianza se transforma gradualmente en una convivencia estable, sostenida por la ausencia de agresiones y por necesidades compartidas. Los años transcurren y la aldea crece bajo esa coexistencia inesperada. Los hijos de Fang juegan con los niños humanos, persiguiéndose entre chozas y campos abiertos. Practican cacerías simuladas, corriendo tras gallinas para perfeccionar reflejos y coordinación. La escena resulta extraña y a la vez armónica, como si dos mundos distintos hubieran encontrado un equilibrio frágil pero funcional. En uno de esos juegos, un niño se sube sin querer sobre el lomo de una de las crías de Fang. El joven tiranosaurio reacciona con furia, girándose y mostrando los colmillos en señal de amenaza. La tensión se instala de inmediato, recordando a todos que pese a la convivencia, siguen siendo depredadores poderosos. Mira interviene rápidamente, colocándose entre el animal y el niño. Su voz firme y sus gestos tranquilos logran apaciguar a la cría. Fang observa la escena con atención, percibiendo algo distinto en el olor de Mira. Su instinto le revela la presencia de nueva vida y dentro de ella el rastro familiar de Spear. Desde ese momento, la tiranosaurio desarrolla una cercanía particular con Mira, la sigue con frecuencia, se recuesta cerca de ella durante el descanso y adopta una actitud protectora. No se trata de simple curiosidad, sino de reconocimiento instintivo. Fang asocia el embarazo con la memoria de su antiguo compañero, como si la sangre de Spear aún estuviera presente. Durante las noches, Mira sufre contracciones leves que le impiden dormir. La ansiedad por el nacimiento se mezcla con la tristeza persistente por la ausencia de Spear. Para calmarse, visita los dibujos que realizaron juntos tiempo atrás, trazos rudimentarios que capturan escenas de su travesía. Esos recuerdos funcionan como anclas emocionales frente a la incertidumbre. Buscando seguridad, Mira decide acostarse junto a Fang y sus crías. Se recuesta cerca de sus cuerpos enormes, escuchando su respiración profunda y constante. El calor que emiten y su presencia vigilante le proporcionan una sensación de protección que ninguna muralla humana podría ofrecer. Así logra conciliar el sueño, rodeada por la familia que Spear ayudó a formar. Esa misma noche, un joven de la aldea oye ruidos extraños más allá del perímetro. Movido por la curiosidad y el deseo de demostrar valentía, toma su lanza y se adentra solo en la oscuridad. Cree que puede cazar alguna bestia menor, sin imaginar que se topará con una amenaza muy distinta a cualquier presa habitual. Entre los matorrales aparecen jabalíes gigantes de cuerpos macizos y colmillos afilados. Rodean al muchacho con movimientos coordinados, gruñendo con violencia. El niño apenas logra escapar, corriendo de regreso mientras grita con todas sus fuerzas. Sus alaridos rompen el silencio nocturno y alertan a toda la aldea. Los guerreros humanos salen armados con lanzas y antorchas, formando líneas defensivas improvisadas. Poco después, Fang y su familia se suman al combate, embistiendo con fuerza descomunal. La unión entre humanos y tiranosaurios les otorga una ventaja inicial, permitiéndoles resistir la primera oleada de ataques. Sin embargo, pronto descubren que los jabalíes no intentan devorar a sus presas en el lugar. En vez de eso, capturan a varios humanos vivos y los arrastran lejos del poblado. El propósito parece ser el secuestro sistemático. Entre los capturados se encuentra el niño que jugaba con los tiranosaurios, lo que provoca la furia inmediata de las crías. Las crías intentan perseguir a los jabalíes, pero Fang las detiene con un rugido severo. Comprende el peligro de aventurarse sin estrategia. La prioridad ahora es organizar una respuesta coordinada. El dolor por los capturados se transforma en determinación colectiva para recuperarlos antes de que sea demasiado tarde. Al amanecer, los aldeanos se reúnen y deciden dividirse en dos grupos. Ancianos y niños permanecerán defendiendo la aldea, mientras los guerreros partirán al rescate.
Fang y los tiranosaurios asumen el papel de guías, utilizando su olfato para rastrear el rastro de los jabalíes. La expedición parte con tensión palpable. Siguiendo las huellas, descubren que los jabalíes conducen a los cautivos hacia una región desértica. Allí se abre una cueva colosal, cuya entrada parece una boca oscura en medio de la arena. Los secuestrados son arrojados a un pozo profundo, donde ya se amontonan humanos de otras tribus, evidenciando que no son las únicas víctimas. Desde el fondo de la cueva emerge un jabalí gigantesco de pelaje blanco, mucho mayor que los demás. Su tamaño y actitud imponen autoridad inmediata. Se acerca al pozo y sin esfuerzo, devora a varios humanos de un solo bocado. La escena revela que ella es la matriarca, alimentada por las presas que su manada captura. Tras saciarse, la bestia se recuesta y expone sus ubres, permitiendo que los jabalíes rojos beban su leche. Este comportamiento establece una jerarquía clara, la madre blanca como centro de la colonia, sostenida por la caza constante de los demás. El ciclo de violencia está estructurado como una sociedad depredadora organizada. Mientras tanto, el grupo de rescate avanza por la selva guiado por Fang. En el trayecto encuentran restos de una antigua masacre, huesos dispersos y señales de combate. El lugar corresponde al enfrentamiento pasado entre Spear y un hechicero. El hallazgo genera inquietud, recordándoles que el territorio está lleno de amenazas imprevisibles. El atardecer los obliga a detenerse cerca de un río. Aprovechan para beber agua y recuperar fuerzas. Mira siente contracciones más intensas, indicio de que el parto se aproxima. Los demás la observan con preocupación, conscientes de que un nacimiento en medio de la expedición podría ponerlos en grave riesgo. Esa noche, Mira sufre pesadillas en las que imagina a su hijo perseguido por incontables enemigos. Sueña con tribus hostiles, bestias salvajes y criaturas del inframundo acechándolo. La angustia se mezcla con la sensación de que el mundo es demasiado peligroso para un recién nacido. En medio del sueño siente la presencia de Spear protegiéndola, como si su espíritu aún la acompañara. Esa imagen le brinda calma momentánea. Despierta con una leve sonrisa, aunque pronto comprende que fue solo una ilusión. La realidad del bosque oscuro vuelve a rodearla con crudeza. Sedienta, se levanta para beber agua y entonces escucha ruidos cercanos. Las ramas crujen y el suelo vibra con pasos pesados. Al alertar a los demás, apagan el fuego para no delatar su posición. En silencio, cada guerrero toma su arma mientras los tiranosaurios tensan los músculos, listos para embestir. De la espesura surgen decenas de jabalíes salvajes que atacan sin advertencia. La batalla estalla de inmediato, con choques violentos y gritos en la oscuridad. Humanos y tiranosaurios combaten codo a colmillo, logrando derribar a varios enemigos, pero la superioridad numérica de la manada comienza a inclinar la balanza. Los jabalíes, fuertes y rápidos, rodean al grupo. Cada caída humana es aprovechada para capturar o arrastrar cuerpos. La resistencia se vuelve cada vez más difícil, y la posibilidad de una derrota total se hace evidente. Aún así, ninguno retrocede, luchando con la determinación de no rendirse. Cuando todo parece perdido, un rugido estremecedor resuena desde lo profundo del bosque. El sonido es tan grave y antinatural que incluso los jabalíes se detienen. La manada muestra miedo, retrocediendo como si enfrentara a un depredador superior o a algo que trasciende su comprensión. Presa del pánico, los jabalíes se dispersan, llevándose solo unos pocos cautivos. El campo de batalla queda cubierto de cuerpos y silencio. Humanos y tiranosaurios se agrupan, tratando de identificar la fuente de ese rugido que los salvó inesperadamente. La tensión no disminuye, pues lo desconocido también puede ser peligroso. Entre las sombras del bosque aparece una figura tambaleante, marcada por heridas y descomposición. Su silueta resulta familiar y perturbadora al mismo tiempo. Avanza lentamente, arrastrando los pies, como si cada paso fuera un esfuerzo mecánico impulsado por pura voluntad. Fang fija la mirada y reconoce el olor inconfundible. Sus pupilas se dilatan mientras emite un gruñido bajo, mezcla de sorpresa y reconocimiento. Los humanos también observan con incredulidad. La figura corresponde a Spear, transformado en una presencia cadavérica que desafía la lógica de la muerte. El reencuentro ocurre en silencio, cargado de asombro y emociones contenidas. Spear, ahora convertido en una versión zombie de sí mismo, finalmente ha encontrado de nuevo a Fang y a Mira. Frente a ellos, la antigua familia se reúne bajo la noche, mientras el eco del combate aún resuena en el aire. Spear aparece frente a Fang en un claro del bosque, inmóvil y silencioso, con su figura deformada por la muerte. La criatura prehistórica lo observa con desconfianza absoluta, analizando cada detalle de su cuerpo deteriorado. Su cráneo incompleto deja ver hueso expuesto, sus ojos carecen de brillo vital, y uno de sus brazos no es más que restos óseos. La imagen resulta antinatural, más cercana a un espectro que a un ser vivo. Los miembros de la tribu reaccionan con terror al contemplarlo. Retroceden murmurando, convencidos de que se trata de un demonio o de un mal espíritu traído por la selva. Algunos comienzan a preparar amuletos y cenizas, mientras otros agitan antorchas y entonan cantos antiguos. El ambiente se carga de tensión religiosa, como si el miedo colectivo necesitara convertirse en ritual para intentar expulsar aquella presencia sobrenatural. Fang se coloca instintivamente delante de Miwei y del niño, protegiéndolos con su enorme cuerpo. Sus rugidos bajos expresan advertencia y hostilidad, pues no reconoce a ese ser como su antiguo compañero.
para el dinosaurio, Spear ya no es humano ni aliado, sino una amenaza impredecible. Cada movimiento del zombie provoca que sus músculos se tensen, listo para embestirlo en cualquier instante. Meyiwa, sin embargo, avanza con cautela. A pesar del miedo que le produce su aspecto, hay algo en su postura y en su mirada vacía que le resulta familiar. Se acerca paso a paso, ignorando las súplicas de la tribu, y se detiene frente a él. Sus ojos recorren el rostro destrozado hasta que, lentamente, comprende que aún queda algo del hombre que amó. Ella pronuncia su nombre con suavidad, repitiéndolo varias veces como un eco. Ese sonido humano, cargado de memoria, parece atravesar la mente fragmentada de Spear. Su cabeza se inclina levemente y sus pupilas muertas se enfocan por primera vez. En su interior, recuerdos dispersos comienzan a unirse, como brasas que vuelven a encenderse tras una larga oscuridad. Las imágenes regresan con violencia, la batalla final, la bestia salvaje, la caída, la muerte y luego la extraña resurrección provocada por un desconocido. Recuerda despertar en la selva convertido en algo incompleto, perseguido por criaturas que lo despedazaron sin lograr matarlo. Durante ese tiempo vagó sin rumbo, guiado solo por la necesidad de encontrar a quienes habían sido su hogar. Con gestos torpes intenta explicar su historia. Señala las heridas, imita ataques y marca direcciones con los brazos. Meyiwa interpreta cada movimiento, entendiendo que ha sufrido incontables peligros mientras buscaba regresar. La tribu observa en silencio, sorprendida de que aquel cadáver ambulante aún conserve memoria y voluntad propias, rasgos que contradicen su idea de un simple demonio. Deciden entonces preparar un ritual funerario para darle descanso definitivo. Colocan piedras, hierbas y humo alrededor de Spear, convencidos de que su alma está atrapada entre dos mundos. Mientras trabajan, Mira le ofrece comida para aliviar su supuesta hambre. Sin embargo, Spear ignora el pollo asado, su cuerpo ya no responde a las necesidades biológicas de los vivos. Más tarde Meyiwa le pide que se siente junto a ella. Toma sus manos rígidas y las guía hasta su vientre, mostrándole el embarazo. El contacto resulta extraño para Spear, pero percibe los movimientos internos. Las patadas del bebé le transmiten una forma de vida pura que contrasta con su estado muerto, generándole una confusión profunda sobre su propia existencia. En ese instante, una víbora surge entre la hierba y se lanza hacia Meyiwa. Spear reacciona por instinto y recibe la mordida en su pierna putrefacta. El veneno no produce efecto alguno. Con frialdad, atrapa a la serpiente y pregunta con gestos si es peligrosa. Tras la confirmación, la estrangula sin esfuerzo, demostrando que su cuerpo muerto es inmune a amenazas naturales. Después del incidente, vuelve a tocar el vientre con curiosidad. Intenta hablarle a su hija, pero sus cuerdas vocales destruidas solo permiten un grito áspero y desgarrador. El sonido asusta a Meyiwa, que retrocede protegiéndose. Aunque entiende que no es intencional, la violencia del ruido le recuerda que ya no es el hombre de antes, sino algo impredecible. Buscando descanso, Mira se acurruca junto a Fang para dormir. La noche trae pesadillas sobre su infancia y el secuestro de su tribu. Se despierta sobresaltada al escuchar los rugidos del dinosaurio, que no aparta la vista de Spear. Fang continúa vigilándolo como a un enemigo, incapaz de aceptar que ese ser deformado sea su antiguo compañero. Al amanecer, la tribu decide avanzar por el bosque en busca de los desaparecidos. Spear los sigue a cierta distancia, respetando el rechazo de Fang. Los pequeños dinosaurios caminan cansados, olfateando el suelo sin encontrar rastros. El silencio del entorno aumenta la sensación de extravío, como si la selva entera ocultara a propósito cualquier pista. En un momento de calma, Spear intenta acercarse a las crías para jugar. Sus movimientos son torpes pero amistosos. Fang reacciona con un rugido feroz, interpretando el gesto como amenaza. La tensión crece y ambos se encaran, listos para pelear, hasta que un sonido distante interrumpe la confrontación, el gruñido de un jabalí salvaje. El hambre de la tribu los impulsa a cazarlo. Fang se lanza primero, pero Spear logra interceptar al animal y lo captura con fuerza bruta. Pretende entregarlo a Meyiwa como alimento. El gesto provoca celos en Fang, que siente que le arrebatan su presa. Con un empujón masivo, le quita el jabalí y lo devora de un solo bocado. La rivalidad estalla. Spear derriba a Fang usando solo sus manos, demostrando una fuerza inesperada. Ambos se preparan para luchar, cuando gritos humanos resuenan entre los árboles. Un grupo de babuinos ha atacado el campamento, derribando a varios miembros de la tribu. El caos obliga a olvidar la pelea y acudir al rescate inmediato. Los babuinos se mueven en manada, rápidos y coordinados, rodean a Meyiwa y a las crías, golpeándolos con palos y piedras. Fang intenta protegerlos, pero el número lo supera. Spear interviene sin vacilar, apartando enemigos con golpes secos. Aún así, algunos logran escapar llevándose a Mira hacia lo alto de los árboles. Sin perder tiempo, Spear y Fang persiguen a la manada hasta una enorme guarida construida entre ramas. Fang no puede escalar con agilidad, por lo que Spear asciende solo, clavando dedos y pies en la corteza. Desde arriba se escuchan chillidos y golpes, señales de una pelea desigual que apenas comienza. Dentro del nido arbóreo, los babuinos atacan en oleadas. Saltan sobre él, muerden y rasgan su carne muerta.
Spear soporta cada herida sin detenerse, aplastándolos uno por uno. Su condición de zombie le permite seguir luchando pese al daño, convirtiéndolo en una figura aterradora incluso para sus agresores. Mientras tanto, Mira es arrastrada al centro de la guarida, rodeada de crías hambrientas. Toma huesos viejos como armas improvisadas y se defiende con valentía. Se esconde entre lianas, buscando una salida. Cada paso en falso podría significar ser devorada, por lo que se mueve con cautela desesperada. Acorralada finalmente, decide cortarse de la liana y caer al vacío antes que morir despedazada. Su cuerpo desciende hacia las rocas, pero Spear se lanza tras ella, la atrapa en el aire y usa su propio cuerpo como escudo, impactando contra el suelo con una fuerza que resquebraja la piedra. El golpe destroza sus huesos, pero Spear se levanta lentamente. Sus extremidades cuelgan torcidas aunque sigue en pie. La tribu observa horrorizada esa resistencia antinatural. Solo uno de sus brazos queda casi desprendido, balanceándose como si fuera a caer, detalle que no parece preocuparle en lo más mínimo. Miyiwa corre hacia él y con manos temblorosas cose el brazo con hilo y aguja. La escena es íntima y silenciosa, un gesto de cuidado que restituye parte del vínculo perdido. Spear permanece inmóvil, permitiendo que lo reparen como si fuera un objeto, pero sus ojos vacíos reflejan gratitud. Los pequeños dinosaurios comienzan a acercarse sin miedo, aceptándolo poco a poco como protector. Lo rodean curiosos, tocándolo con los hocicos. Sin embargo, Fang mantiene distancia, observando cada movimiento. Aunque reconoce su ayuda, no logra confiar completamente en esa versión alterada de su viejo aliado. Durante la marcha posterior, Miyiwa insiste en enseñarle palabras simples, señala objetos y repite sonidos, tratando de reactivar su lenguaje. Spear intenta imitarla, pero solo produce gruñidos ásperos. La frustración se mezcla con paciencia, mientras la comunicación entre ambos avanza con extrema lentitud. La travesía continúa entre árboles densos y senderos rotos. Spear camina al final del grupo, vigilando como guardián silencioso. A cada paso demuestra que, pese a estar muerto, conserva el impulso de protegerlos. Esa determinación comienza a cambiar la percepción de algunos miembros de la tribu. Fang se aproxima finalmente y se sienta frente a Spear. El dinosaurio no baja la guardia, pero tampoco lo rechaza. Entre ellos surge una tregua frágil, basada más en necesidad que en la confianza, mientras Spear continúa tratando de recuperar su antigua vida. El grupo de Mira finalmente localiza la cueva donde habitan los cerdos salvajes, un lugar oscuro y húmedo marcado por huesos esparcidos y restos humanos. Desde la distancia observan humo, sangre seca y huellas recientes que confirman que no se trata solo de depredadores comunes, sino de una manada organizada que caza personas como si fueran ganado. Escondidos entre la vegetación, estudian la entrada con cautela. Los gruñidos profundos retumban desde el interior y el olor a carne descompuesta impregna el aire. Mira comprende que un ataque frontal sería suicida, así que propone infiltrarse con sigilo. La prioridad no es pelear, sino rescatar a los cautivos antes de que sean devorados. El problema surge con Fang y sus crías, cuyo tamaño y peso harían imposible moverse sin hacer ruido. Sus pasos levantarían polvo y piedras, alertando a toda la manada. Mira decide que deben quedarse atrás. Solo alguien ágil y silencioso puede acompañarla, por lo que pide ayuda a Spear. Spear acepta sin discutir, aunque su cuerpo desprende ese olor a muerte que siempre lo delata. Mira le explica con gestos firmes que debe evitar cualquier combate innecesario. Cada golpe, cada grito podría atraer a docenas de cerdos. Necesitan actuar como sombras, avanzando sin dejar rastro. Ambos se acercan a la cueva con pasos medidos, pegados a las rocas. El eco de chillidos humanos se filtra desde dentro. A medida que se adentran, descubren una escena brutal, prisioneros amontonados en un pozo, vigilados por cerdos que los muerden poco a poco, como si racionaran su alimento. En el centro se encuentra la enorme matriarca blanca, más grande y pesada que los demás. Sus crías chillan para llamarla, y ella devora pedazos de carne humana antes de acostarse para amamantarlas. El espectáculo paraliza a Mira, que apenas puede contener el impulso de atacar. Los cautivos intentan ayudarse entre sí, empujan a una mujer y a un niño hacia un borde para que escapen primero. La mujer casi lo logra, pero los cerdos la detectan y la alcanzan. En segundos es arrastrada y despedazada frente a los demás, obligando al niño a regresar aterrorizado. Mientras observan ocultos, las crías levantan el hocico, olfateando el aire. Perciben algo distinto, un aroma extraño que no pertenece a la cueva. Mira reconoce de inmediato que proviene de Spear. Ese olor cadavérico podría atraerlos directamente hacia ellos. Sin perder tiempo, ambos se arrastran hacia un montón de huesos y cuerpos viejos. Se cubren con restos humanos para disfrazar el olor. La decisión es repugnante, pero efectiva. Los cerdos pierden el interés y vuelven a alimentarse, dándoles unos segundos de respiro. Aprovechando ese momento, Mira decide retirarse. Entiende que un rescate improvisado solo terminaría en masacre. Necesitan otra estrategia. Salen lentamente de la cueva, conteniendo la respiración hasta volver a la seguridad de los árboles, donde pueden pensar con claridad.
Ya fuera, Mira examina el terreno y se le ocurre una solución más práctica. Si logra crear una cuerda resistente, los prisioneros podrían trepar sin necesidad de combatir. Empieza a recolectar lianas gruesas y fibrosas, cortándolas y trenzándolas con paciencia. Trabaja con rapidez, subiendo a los árboles para conseguirlas más fuertes. Sus manos se lastiman al tensarlas, pero continúa hasta formar una soga larga y firme. Spear observa desde abajo, inquieto, queriendo ayudar, aunque sabe que su presencia solo complicaría todo. Cuando la cuerda está lista, Mira le indica que se quede. Él la siente con dificultad. Por mucho que desee protegerla, entiende que su olor y torpeza en espacios cerrados arruinarían la infiltración. Esta vez debe confiar en ella. Mira regresa sola a la cueva, se desliza por las sombras y estudia los movimientos de la manada. Cada minuto que pasa muere alguien más, pero necesita esperar el instante preciso. Atacar antes de tiempo condenaría a todos. Mientras tanto, Spear intenta acercarse a Fang, le ofrece agua y pequeños insectos, recordando gestos del pasado. Quiere que lo reconozca como aliado. Sin embargo, Fang se mantiene tensa y desconfiada, rechazando todo, como si viera en él a un extraño. Las crías, en cambio, se aproximan curiosas, rodean a Spear y juegan con él sin miedo. Ese contraste hiere a Fang, que ruge para apartarlo. La distancia emocional entre ambos se vuelve evidente, recordándole que ya no es el mismo de antes. Dentro de la cueva, Mira por fin ve su oportunidad. La matriarca termina de comer y se acuesta a alimentar a sus crías. Sus ojos se cierran lentamente. El resto de la manada se dispersa, relajada. Es el único momento en que el pozo queda menos vigilado. Con movimientos silenciosos, Mira ata la liana a una roca y la deja caer dentro del agujero. Los prisioneros la miran con esperanza. Les indica que suban uno por uno, con cuidado. El primero en trepar es el niño gordito, temblando pero decidido. Después de él, varios intentan escalar al mismo tiempo, presas del pánico. La cuerda se tensa más de la cuenta. Mira susurra que espera en turno, pero nadie escucha. El peso excesivo provoca un crujido peligroso. La liana se rompe de golpe, solo el niño alcanza la superficie. El ruido despierta a los cerdos que gruñen furiosos. En segundos rodean a Mira y al pequeño, cerrándoles el paso. La huida se vuelve imposible. Cuando parecen perdidos, Spear irrumpe con un rugido mudo. Se lanza con su lanza y atraviesa al primer cerdo. Golpea con fuerza desmedida, usando manos y pies para abrirse camino. La sigilosidad ya no importa, ahora solo queda sobrevivir. Los humanos huyen como pueden mientras Spear recibe embestidas por todos lados. Aunque sus huesos se resquebrajan, su cuerpo no cede. Su condición de no muerto le permite seguir peleando sin descanso, como una máquina guiada solo por instinto protector. El caos atrae a Fang y a sus crías. Al oír los gritos, corren hacia la cueva y se suman al combate. Fang se lanza contra varios cerdos, mordiéndolos y derribándolos con la cola. La batalla se convierte en una mezcla de polvo, sangre y chillidos. La matriarca despierta enfurecida y se enfrenta directamente a Fang. Su tamaño la supera con creces. Cada golpe la arroja contra las rocas como si fuera una presa pequeña. Las crías tratan de ayudar, pero apenas logran distraerla. Spear observa cómo Fang recibe castigos brutales y recuerda viejos combates donde ella siempre cargaba con lo peor. Esa imagen despierta algo profundo. No permitirá que vuelva a sufrir sola. Se abre paso a golpes hacia la matriarca. Aprovechando un descuido, Fang logra morderle la garganta. Se aferra con fuerza, desgarrando carne mientras la bestia se sacude desesperada. La sangre brota en chorros y el aire se llena de gruñidos ahogados. Al mismo tiempo, Spear protege a los humanos del último cerdo adulto. Pierde su lanza en el forcejeo, así que arranca uno de los colmillos del enemigo y lo usa como daga improvisada. Con golpes repetidos perfora su cráneo hasta que deja de moverse. Con los cadáveres apilados, improvisan una pequeña escalera para que los cautivos salgan del pozo. Uno a uno escalan, ayudándose entre sí. El miedo se mezcla con alivio mientras logran alcanzar la superficie. Afuera, Fang continúa su lucha. Finalmente encuentra el punto débil del cuello de la matriarca y arranca un enorme trozo de carne. La bestia se ahoga con su propia sangre y cae pesadamente, haciendo temblar el suelo. Parece que todo terminó, pero un último cerdo, más pequeño y astuto, surge desde la maleza. Había estado oculto esperando el momento adecuado. Su mirada se fija directamente en Mira, que está exhausta y vulnerable. El animal se lanza contra ella antes de que pueda reaccionar. La muerde en la pierna y la arrastra contra una roca. El impacto la deja sin aire. El dolor es evidente, y su embarazo vuelve la situación aún más peligrosa. Spear ruge y corre hacia ellos. Golpea al cerdo con los puños una y otra vez, hundiendo su cabeza contra el suelo hasta deformarla. La furia lo domina, desatando una violencia brutal que no deja espacio a la piedad. El cerdo finalmente cae inmóvil. Spear se arrodilla junto a Mira, intentando ayudarla con manos torpes. Su expresión mezcla desesperación y culpa. Quiere protegerla, pero no sabe cómo curar una herida tan grave. Tras la brutal batalla contra los cerdos salvajes, el grupo se moviliza con urgencia. Mira ha sufrido una herida profunda en la pierna y su estado preocupa a todos.
Fang comprende la gravedad de la situación y sin perder tiempo carga a la mujer sobre su lomo para llevarla de regreso a su aldea lo más rápido posible. El enorme tiranosaurio corre a toda velocidad a través de la selva. Sus pasos hacen temblar la tierra mientras atraviesa árboles, lianas y rocas sin detenerse. Cada segundo cuenta porque la pérdida de sangre de Mira podría empeorar si no recibe ayuda. Al acercarse a la aldea, los habitantes observan alarmados la silueta del dinosaurio aproximándose. Muchos creen que se trata de un ataque y se preparan para defenderse. Sin embargo, cuando Fang se detiene frente a ellos, descubren que lleva a Mira gravemente herida sobre su espalda. La sorpresa se convierte en preocupación inmediata. Varios miembros de la tribu corren hacia ella y la ayudan a descender del lomo del tiranosaurio. La trasladan rápidamente a una de las cabañas donde las chamanas y curanderos comienzan a examinarla. Los brujos y chamanas se concentran primero en el estado del bebé que Mira lleva en su vientre. Sus métodos son simples, basados en observación y experiencia. El ambiente dentro de la cabaña se llena de silencio y tensión mientras revisan cuidadosamente su condición. Después de un momento de evaluación, la chamana principal anuncia que el bebé sigue con vida y no ha sufrido daño grave. La noticia tranquiliza a los presentes. Aunque la herida de Mira es seria, creen que con vendajes y descanso podrá recuperarse con el tiempo. Mientras tanto, Spear finalmente llega a la aldea buscando noticias sobre ella. Su apariencia, marcada por heridas y rasgos monstruosos, provoca pánico inmediato entre los aldeanos. Muchos lo ven como una criatura peligrosa más que como un aliado. Los habitantes toman armas improvisadas y se agrupan para enfrentarlo. Lanzas, piedras, flechas y palos comienzan a volar hacia él desde todas direcciones. Spear levanta los brazos para cubrirse, recibiendo los golpes sin responder. Él sabe que estas personas pertenecen a la tribu de Mira y no quiere hacerles daño. Aunque podría defenderse fácilmente, decide retroceder lentamente mientras soporta el ataque. Su prioridad es evitar un conflicto que solo empeoraría la situación. El niño gordito al que ayudaron anteriormente intenta intervenir. Trata de explicar a los demás que Spear no es un monstruo y que incluso ayudó a salvarlos de los cerdos salvajes. Sin embargo, el miedo colectivo es más fuerte que sus palabras. Los aldeanos continúan atacándolo hasta obligarlo a abandonar el lugar. Spear finalmente se ve forzado a retirarse hacia la selva, desapareciendo entre la vegetación, mientras la tribu cree haber expulsado a una amenaza peligrosa. La noche cae sobre la aldea acompañada de una intensa lluvia. Bajo el ruido constante del agua, Spear decide regresar en silencio. A pesar de haber sido rechazado, necesita saber si Mira logró sobrevivir. Se mueve entre las chozas con cautela, observando cada rincón. El olor de la lluvia y el barro cubre parcialmente su presencia mientras busca la cabaña donde la curan. Su intención no es enfrentarse a nadie, solo verla. Finalmente encuentra la choza correcta y se acerca lentamente a la entrada. Justo cuando intenta entrar, Fang aparece frente a él y lanza un poderoso rugido que lo detiene en seco. El tiranosaurio se interpone en su camino, dejando claro que no permitirá que se acerque. Spear responde con otro rugido y pronto ambos comienzan un intercambio de sonidos agresivos que rompe el silencio de la noche. Las crías de Fang también participan en el enfrentamiento vocal, uniéndose al rugido de su madre. El mensaje es claro: Fang aún no confía en el nuevo estado de Spear y lo considera una posible amenaza. El ruido termina despertando a toda la aldea. Los humanos reconocen de inmediato que Spear ha regresado y vuelven a tomar armas para expulsarlo nuevamente. La situación se vuelve peligrosa. Spear comprende que quedarse provocará una pelea inevitable, así que huye hacia el bosque antes de que lo rodeen. Sin embargo, varios aldeanos deciden perseguirlo para asegurarse de eliminar lo que consideran una amenaza. Mientras corre para evitar enfrentarlos, Spear termina cayendo accidentalmente en un profundo estanque de lodo y arena movediza. Su cuerpo se hunde lentamente mientras lucha por salir, atrapado en una trampa natural peligrosa. La noche pasa mientras permanece atrapado en ese lugar. A pesar de la dificultad, logra mantenerse con vida hasta que finalmente consigue liberarse al amanecer, cubierto de barro y agotado. Mientras tanto, al día siguiente Mira despierta dentro de la cabaña. Su herida ha sido vendada y su estado es más estable, aunque el dolor sigue siendo evidente. Cuando intenta caminar, cojea de forma notoria. Al salir de la cabaña encuentra al niño gordito, quien le explica todo lo que ocurrió desde que llegaron a la aldea. Le cuenta cómo Spear apareció buscando verla y cómo los aldeanos lo atacaron hasta obligarlo a huir. Mira escucha la historia con preocupación. Comprende que la tribu ha malinterpretado completamente la situación. Decidida a arreglarlo, anuncia que irá a buscar a Spear para traerlo de vuelta y demostrar que no es un monstruo. Fang parece dispuesta a acompañarla, pero Mira rechaza la oferta. Cree que el tiranosaurio mayor solo quiere protegerla eliminando a Spear y no está dispuesta a permitirlo. Aún así,
Fang y sus crías deciden seguirla a distancia. Por su parte, Spear se dirige hacia una cascada cercana para limpiar el lodo de su cuerpo. Cuando el agua corre sobre su piel, observa su reflejo en la superficie y comienza a recordar fragmentos de su vida pasada. Los recuerdos regresan con mayor claridad que antes. Ve imágenes de su antiguo cuerpo, su familia y su vida anterior. Al compararlo con su aspecto actual, comprende completamente en qué se ha convertido. La visión de su reflejo lo impacta profundamente. Su cuerpo está mutilado, su piel dañada y parte de su cerebro queda expuesta. La comparación con su antigua apariencia lo llena de horror. Las imágenes del agua comienzan a distorsionarse. Spear empieza a ver rostros de humanos que conoció durante su viaje, todos mirándolo con miedo o desprecio, como si lo juzgaran por haberse convertido en algo monstruoso. Estas visiones lo llenan de desesperación y confusión. Cree escuchar voces acusadoras mientras las imágenes continúan reflejándose en el agua. Su mente parece quebrarse bajo el peso de los recuerdos. Mientras tanto, Mira continúa caminando por el bosque a pesar del dolor en su pierna. Cada paso le cuesta esfuerzo y debe detenerse constantemente para evitar que la herida vuelva a abrirse. Fang y sus crías la siguen discretamente entre los árboles. El tiranosaurio detecta el olor de sangre cuando la herida vuelve a abrirse. Aunque Mira intenta seguir sola, Fang permanece cerca por si necesita ayuda. Por otro lado, Spear entra a una cueva debajo de la cascada, donde encuentra más cascadas que emanan extraños reflejos e ilusiones de sus recuerdos, donde se puede ver a sí mismo como humano y a Fang tratando de destruirlo por ser un zombie. Y aunque Spear trata de convencer a Fang que sigue siendo su amigo, la ilusión del dinosaurio no confía en el nuevo Spear. Es así que la tiranosaurio se abalanza contra él, haciendo que Spear caiga en una fuerte corriente del río, que lo lleva a un remolino directo hacia lo desconocido, haciendo que quede varado a las faldas de un extraño volcán activo. Guiados por el olfato del dinosaurio, finalmente llegan a la cascada donde estuvo Spear. Allí encuentran un pequeño fragmento de su taparrabos atrapado entre las rocas. Al ver esa señal cerca del borde de la cascada, todos llegan a la misma conclusión. Creen que Spear cayó por el precipicio y fue arrastrado por el río turbulento. La idea de haberlo perdido para siempre pesa sobre ellos. Sin embargo, Spear ha sobrevivido y ha sido arrastrado por la corriente hasta otro lugar lejano. Cuando finalmente emerge del agua, se encuentra cerca de un volcán activo que escupe humo y lava. Mientras camina desorientado por ese territorio peligroso, se encuentra con otro humanoide que parece dominar la zona. A su alrededor hay estacas con las cabezas de enemigos derrotados, una advertencia clara de que cualquiera que invada su territorio será el siguiente en caer, dando pie al inicio de un nuevo enfrentamiento entre nuestro zombie protagonista y un nuevo tipo de especie humanoide. Y ahí termina el capítulo. Bueno chicos, espero les haya gustado mucho este resumen. Ya se la saben, si quieren ver más resúmenes de Primal, dejen su poderoso like, comparten y suscríbanse. El día de hoy por fin se va a acabar la temporada 3 de Primal y les estaré trayendo como siempre su resumen de toda la temporada. Pero bueno chicos, sin más, yo soy RunnerProx y nos vemos hasta otro video de Hablemos de Ficción. Recuerden like, compartir, favoritos y suscribirse. Chao, chao.